y entrando en materia, tenemos que decir, comentarles a todos ustedes, que el fin de semana terminó de forma sangrienta. Digo de forma sangrienta porque en Tireo, municipio de Constanza, fue asesinado el señor Luis Manuel Bautista y su esposa cuando llegaban a su casa por unos forajidos que, no obstante haberlo asesinado de manera vil, sin que ellos le hayan puesto resistencia, se llevaron el vehículo propietario de esta pareja. Ese señor había hecho en semanas pasadas algunas denuncias en contra de la inseguridad en República Dominicana. No sé si será a él o a otros medios y comunicadores que se adhirieron a ese tipo de queja. La ministra de Interior y Policía, la señora Farideh Raful, le respondió diciéndole que la República Dominicana es el país más seguro del Caribe. Naturalmente que a ella le falta la verdad, porque la violencia en República Dominicana es increciente. La gente aquí no puede salir a las calles con un celular de cierta marca reconocida por los delincuentes, pero tampoco la gente puede salir con una prenda, exhibir un guillo, exhibir una cadena que no sea despojada, independientemente de que se encuentre al frente de su vivienda jugando domino o esparciéndose con sus familiares. No puede ir a un parque público. Hay que saber la cantidad de vehículos que son violados todos los días en República Dominicana. En las principales arterias comerciales y residenciales del país, nosotros vemos con estupor en ocasiones cómo los delincuentes se pasean a sus anchas sin que las autoridades policiales y los órganos investigativos del Estado le pongan costo a esta situación. Pues Manuel Bautista y su esposa lamentablemente perdieron la vida al llegar a su residencia. Fíjese qué seguridad tenemos. Esa gente van entrando a su casa. Probablemente, como es natural, se detienen. Ahí tenemos un videíto. ¿Tiene esos sonidos, señor director? Vamos a irlo con el sonido, señor director. La cámara de seguridad, cuando el señor llega en su camioneta, está penetrando al residencial y mire cómo se desmonta de algún motor u otro vehículo los delincuentes y lo asesinan a mansalva. Habría que ver que ahí se llevan los delincuentes ya. Ahí vienen con la camioneta del señor, que lo dejaron muerto a él y a su esposa frente a su residencia, y el delincuente se lleva la camioneta que fue ya ubicada y recuperada por la policía. Las investigaciones tienen que dar al traste con estos delincuentes y someterlo a la justicia, porque el temor se ha apoderado de comerciantes, emprendedores y otros ciudadanos que manejan dinero o que tienen propiedades. Fíjese qué camioneta, esa camioneta cuesta un dinero. ¿Se la llevan para qué? Bueno, para seguir robando, tener un móvil en que moverse, perdonando la redundancia, y entonces atracan a otra persona. Entendemos nosotros que ya las autoridades policiales, tanto de Constanza como de aquí de la capital, tienen investigaciones avanzadas y probablemente en las próximas horas se dará un resultado final. Sangriento entra esta semana si partimos de la égida de que el domingo es el primer día de la semana, aunque otros dicen que es el lunes. Lo propio aconteció en Santiago de los Caballeros, cuando la subdirectora de la cárcel de Rafey, pues en un intento de agredirla, no sabemos si en algún detenido o qué aconteció, pues se armó un tiroteo y un chofer de una de las rutas
de transportes públicos ahí de Santiago iba pasando y se le pegó un tiro en la cabeza. Estuvo en el sitio equivocado, lamentablemente en el tiempo equivocado. De ese señor no tenemos los nombres, pero sí entra en contradicción con la posición que han establecido las autoridades en el caso de Farideh Raful, que dice que el país es el más seguro del Caribe. Bueno, y ella se olvida que El Salvador está en Centroamérica y pertenece también al Caribe. En El Salvador no se ven estos hechos. Yo dudo por mucho que la seguridad de El Salvador esté por debajo de la de República Dominicana y otras ciudades no menos importantes que están ubicados en este hemisferio occidental. Lamentablemente, esa situación nosotros la lamentamos, perdonando ustedes la redundancia, y le deseamos a los familiares conformidad y paz al alma, o más que al alma, a los restos de estas personas que cayeron muertas fruto de esta delincuencia que nos arropa. Miren, una noticia que yo la creo importante, y es que el presidente ha pausado la semanal en cuanto a que se va a ampliar el acceso a la información que se van a dar por ahí. Yo creo que el presidente debe dejar esto. El presidente debe dejar eso porque se expone demasiado. El presidente habla varias horas a la semana, los lunes, pero también cuando va a inauguraciones, a actos públicos o actos privados, el presidente habla. Y es cierto que es interesante que los presidentes entren en contacto con la población, pero llega un momento que el hartazgo de la ciudadanía, al no tratar los temas profundos, al no tratar los temas que acogotan a la población, pues estos tienden a cansar. Y el presidente ha entrado en esa dinámica de cansar a los ciudadanos. Entonces el presidente debe dejar eso y administrarse al gobernar estos 2 años y tanto que le quedan de su segunda gestión, que termina el 16 de agosto del 2028. Entonces, para que le insufle a su gobierno más energía y pueda ser un ente activo de equilibrio ante los eventos internos que vienen a darse en los próximos meses en el Partido Revolucionario Moderno, puesto de que se va a elegir una nueva directiva donde probablemente José Ignacio Paliza deje la presidencia por cuestiones obvias, porque lo ha hecho muy mal, pero en el caso de la alcaldesa Carolina Mejía, debe dejar la Secretaría General para dedicarse a su acción proselitista en busca de ser nominada a la presidencia. Ella hasta ahora es precandidata, pero el hecho de que administre la alcaldía del Distrito Nacional le quita tiempo para ella hacer su recorrido. Tiene que empezar a caminar el país un par de veces antes de el evento que se realizará a partir de julio del año 2027, un año antes, el año precedente de las elecciones. Entonces se escogen los partidos a través del mecanismo que establece la ley, tanto la 33-18 como la 2023, la ley del régimen electoral, los mecanismos que establecen esas dos leyes para que los partidos políticos escojan sus respectivos candidatos. Y hablamos de candidatos porque se escoge un candidato o una candidata a la presidencia, se le da el poder suficiente como para que ella escoja su compañero de boleta, pero luego se escogen los candidatos a senadores, a diputados, alcaldes, regidores, directores de distritos municipales y vocales. Es decir, que es toda una nomenclatura que se realiza entre julio y octubre del año 2027. Así que eso entendemos nosotros, por lo que el presidente de la República pues debe necesariamente de recesar la semanal y dedicarse, como señalé, a ser un ente de equilibrio y estar más pendiente a las actividades de sus funcionarios, que muchos pues aparentemente
no le cogen la seña al presidente y siguen haciendo diablura, acto de corrupción, robo, trapisonda, que en definitiva a quien se le pega es al presidente de la República, que en estos días tiene que estar concentrado, pues de alguna manera redactando la memoria de su gestión 2024-2025, ya que por mandato constitucional, el próximo 27 de febrero, día que se celebra, se conmemora nuestra independencia nacional, la Constitución manda al presidente a rendir cuentas ante la Asamblea Nacional, que está compuesta, como todos ustedes saben, por la conjunción de los senadores y la Cámara de Diputados. Entonces ahí el presidente debe de rendir cuentas. Eso se hace una especie de espacio como para que el presidente explique qué se hizo durante el año pasado y promueva qué hará durante el 2026. Se ha prometido en innumerables ocasiones la inauguración del monorriel de Santiago, ya fue dejado para marzo, supuestamente y alegadamente, y el metro de los Alcarrizos, que muchos le llaman el Cáncamo, pues también no va a ser terminado, aunque se prometió que se entregaría ahora el 27 de febrero, que el presidente saldría de la Asamblea Nacional, cuando rinda la memoria, a inaugurar el metro, la línea C2, que conecta el kilómetro 9 con los Alcarrizos. Parece ser que por los atrasos y los detalles que hacen falta en esa obra, no tendrá el señor presidente oportunidad de poder inaugurarla. Otro que le salió al ruedo este fin de semana fue el expresidente Danilo Medina y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que le dio un canquiñazo al gobierno. ¿Qué dijo Danilo? Entre otras cosas, Danilo dijo que el gobierno del PRM ha perdido el rumbo en la dirección del Estado. Eso, viniendo de un expresidente, son palabras mayores, porque él tiene conocimiento de causa. Yo creo que el señor director por ahí nos tiene un videíto donde Danilo Medina expresa lo que antes señalé. Entonces luego del videíto seguimos comentando. Adelante. Yo creo que el país luce sin rumbo. Es como si el gobierno haya perdido el rumbo en la dirección del Estado dominicano. Y hay cosas que son preocupantes. Caída del crecimiento económico, caída de la demanda, caída de las ventas, que debieran ser con pico hacia arriba. Ahora, con pico hacia arriba, subida de la deuda, subida del pago de intereses, subida del déficit fiscal, subida de los precios, subida de los actos de corrupción, sin que se toque ninguno. Escándalo en el seguro reserva, escándalo en el Banco Agrícola, los escándalos de Senasa que parece ser que no se van a tocar todos los sectores que están envueltos. Escándalos por todas partes y no se ven las medidas que se tomen. El gobierno anunció un relanzamiento del gobierno, cambió tres funcionarios nuevos entraron al gobierno, lo que es un cambio cosmético. No se ha hecho ningún cambio fundamental para relanzar el gobierno en este momento. Entonces la gente está sumamente preocupada y llena de incertidumbre. Los actores económicos no tienen la convicción de que el momento es oportuno para hacer inversiones. Y si a todo eso se le agrega que pretenden hacer una reforma fiscal próximamente, cuando el gobierno ha perdido la autoridad moral para hacer esa reforma fiscal, la cosa anda muy mal. Yo anuncié hace mucho que el país iba complicado, que el incremento del gasto corriente estaba llevando al país a un callejón sin salida y ya está. Ya el presupuesto tiene que hacerse basado en el apoyo del endeudamiento. 400.000 millones de préstamos para este año para poder equilibrar el presupuesto. Y eso es lo que hace que dispara más el pago de intereses de la deuda. Presidente, estamos tomando dinero prestado para pagar intereses, para gasto corriente. Y eso es fatal cuando una economía entra en esa situación. Ante las denuncias, yo no veo un horizonte claro
para la República Dominicana. El gobierno tiene la ventaja que tiene una posición responsable, sensata, que no se ha aprovechado de la situación del país para crearle problemas al gobierno y no ha sabido aprovechar esa posición. Muchas gracias. Este fin de semana del expresidente de la República, Danilo Medina, y presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Son las tres patas, podría decirse, fundamentales del sistema de partidos políticos, Partido Revolucionario Moderno, PRM, Fuerza del Pueblo y PLD, y por ahí contando. Decir que el gobierno del PRM ha perdido el rumbo y que los cambios que el presidente prometió son cambios cosméticos, ya que solamente se han limitado a 3 funcionarios cambiados, según Danilo Medina. El gobierno debe que prepararse, porque la oposición light que venían haciendo los partidos que le disputan o le disputarán el poder al PRM va a cambiar. De aquí en adelante los pronunciamientos serán más ácidos. Se cuestionará más cualquier acción del gobierno en términos de políticas públicas. Imagínese usted el 2027. Mire, ha sido convocada para el 25 de este mes, que caerá domingo, una marcha que lleva por nombre Movimiento Justicia del YESE. Eso va a ser a las 11, a la 1 de la tarde. Se van a juntar las personas en la parada Juan Bosch, que está ubicada en la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez. Ellos reclaman justicia por los 236 personas que murieron el 8 de abril del año pasado al desplomarse el YESE. Nosotros que hemos observado la situación de cerca, que de alguna manera tenemos alguna información, a veces oficiales, otras extraoficiales, en ese tipo de movimiento, y voy a emitir un juicio de valor que quizás no le caiga bien a alguna persona. Hay gente que quiere lucrarse con la sangre de los fallecidos en el YESE. Digo lucrarse porque de forma soterrada hay una lucha económica, hay una lucha de intereses, hay una lucha de posicionamiento de sectores, sobre todo en la parte comunicacional. El señor Antonio Espaillá y su hermana Maribel, pues han asistido al llamado a la justicia, que hay gente que se queja que no están en prisión, pero ¿qué acontece? Que todos sabemos que la prisión es la medida más fuerte, la prisión es la excepción, según establece el artículo 226, que creo que ha cambiado ese artículo del Código Procesal Penal. Entonces, le toca al tercer imparcial determinar dónde va la gente, qué medida le aplica de las 7 en función del pedimento que haga el Ministerio Público. Y el Ministerio Público pidió impedimento de salida, una garantía económica y presentación periódica. Yo he sabido por boca de alguna persona que están cerca del señor Espaillá que el señor Espaillá no quiere indulgencia, no quiere que la justicia lo trate con paño de seda, pero que lo trate de forma y manera que pueda demostrar las pruebas, pueda presentar las pruebas. Por ejemplo, el próximo 30 va a haber una audiencia donde el juez de lo preliminar va a conocer un pedimento que le hacen sus abogados, encabezado por Miguel Valerio, para que le permita que una empresa internacional de reconocida reputación en los Estados Unidos, pues haga un expertise a los escombros y ellos puedan, a contrapelo de lo que tiene el Ministerio Público, pues probarle al juez qué aconteció en el YESE. El señor Antonio Espaillá, de haber estado en el país, ese día 8 de abril hubiese muerto, porque la mesa que él ocupa se la prestó a un alto ejecutivo del Banco Popular que lamentablemente falleció. Yo no creo que nadie sea tan psicópata como para saber que un edificio se puede desplomar y convocar a la gente a una fiesta, convocar a un Ruby Pérez, un ícono del merengue dominicano, para que murieran ahí, porque también pudo haber muerto su hermana, la señora Maribel, que estaba ahí dentro, y otros familiares.
Entonces, todos sabemos que parte de los, perdonando la redundancia, parte de los familiares ya han llegado a acuerdo con el señor Antonio Payá. Se dice que un 70%, no porque sus abogados hayan salido a casarlo y ofrecerle suma de dinero, sino que la gente se ha acercado. Y, como es natural, hay cosas que lo sabe la mano derecha, que no puede saber la izquierda y viceversa. El señor Antonio Payá no ha hecho público que ha financiado la educación de mucho más de 40 niños de esos que han muerto. Eso no quita el dolor de la familia, eso no quita la gravedad del accidente que aconteció ahí, pero habla bien de él, habla bien de que tiene sensibilidad. Por ejemplo, a los músicos del Jet Set, Antonio Payá lo ha indemnizado a todos, le compró todos los instrumentos, entre otras cosas, y algunas acciones positivas que ha hecho a favor de las víctimas y sus familiares, que por cuestión de discreción, para que no se diga que se está comprando, que se está utilizando dinero para persuadir a las personas, pues él ha preferido guardar silencio y los abogados que le defienden. Ahora, convocar una marcha para el próximo domingo no es más que tratar de presionar a la justicia, porque las audiencias van bien, han asistido. La pasada que se llevó a cabo fue prorrogada para marzo, creo que marzo 17, y el próximo 30 hay una audiencia, pero que tiene que ver con el pedimento de la defensa de Antonio Payá para que el juez le autorice de forma privada utilizar los mecanismos tecnológicos que tienen esas empresas norteamericanas para hacer el expertise a los escombros. No es cierto lo que se dice, que los escombros fueron distraídos, que fueron botados. Con una muestra significativa de esos escombros, una empresa utilizando la tecnología de punta, inclusive hasta la inteligencia artificial, le agrego yo, puede darse cuenta qué aconteció. Y hay que permitirle, en aras del debido proceso, que Antonio Payá y su hermana se defiendan. Ahora, ¿qué es lo que hay en el fondo? En el fondo hay una lucha por el posicionamiento de los medios de comunicación. Todo el mundo sabe que la empresa que dirige el señor Antonio Payá, RCC Media, es la emisora puntera. Tiene los principales programas de audiencia y los principales programas de influencia, porque tiene comunicadores. Por ejemplo, no voy a mencionar los nombres de ellos, pero sí el programa. Todo el mundo sabe que El Sol de la Mañana es el programa más líder, y por ahí María se va en las diferentes emisoras que tiene Antonio Payá, y esto ha provocado algún tipo de cosol y de envidia de parte de la competencia. La competencia tanto en televisión como en radio, que quieren ese pastel. Hoy qué bien le caería a algunos competidores de Antonio Payá que él perdiera el control de las emisoras que maneja en estos momentos, que lo está haciendo de manera excelente, porque dejan beneficios. Entonces, de eso se trata. Y yo le pregunto a todos ustedes, las personas que van a asistir a esa marcha, ¿quién lo está financiando? ¿Quién lo financia? Porque si ya él ha resarcido a más de un 70% de las víctimas, que reitero, no es porque han salido a cazarlo en las calles de la ciudad capital y en otras provincias, sino que se han acercado de manera voluntaria y han llegado a acuerdo. Han ido con sus abogados, porque no vayan a creer que son la gente sola. La gente se acerca con sus abogados y a los abogados hay que pagarle sus honorarios, y llega a un acuerdo de sentimiento, lo cual permite el procedimiento, porque las partes pueden llegar a acuerdo en cualquier fase del proceso. Entonces, lo que hay detrás de eso es personas tratando de sacarle ventaja a la sangre vertida por todos esos cientos de ciudadanos, hombres y mujeres, que estuvieron en el lugar equivocado ante un desastre. Hemos visto cómo en lugares, por ejemplo, como en México, el propio Japón y otras naciones, se dan fenómenos naturales donde mueren cientos de personas. ¿Es culpa de los gobiernos de eso? Ahora, cuando son acciones naturales, se tiene una explicación, pero en el YC se dio una situación que hasta ahora no se ha ventilado. Entonces, reitero yo, y eso, repito, soy el primero que lamenta
la pérdida de esas 236 personas y sobre todo los que han quedado huérfanos y las madres que lloran sus hijos. Eso es taladrante. Y el primero que lo entiende el señor Espaillá, Antonio Espaillá. Entonces, ¿qué implica? Hay una competencia detrás de esa marcha para tratar de hacerle daño a los medios que maneja Antonio Espaillá. Individuos tratando de cazar en ríos revueltos, tratando de sacarle ventaja a las osamentas de esas personas que murieron ahí, muy lamentable, que deben descansar en paz y hacer todo lo humanamente posible, porque lo que faltan sea resarcido si la justicia así lo entiende. Y Antonio Espaillá no tiene una actitud negativa. Fíjese que sus medios de comunicación, que son bastantes, no son utilizados para tratar de influir en la población. Sin embargo, otros medios buscando view, buscando que ganarse la aceptación de la población, están financiando ese tipo de cosas. En la última audiencia que se dio, Antonio Espaillá le dijeron de todo y él se quedó impertérrito, no le respondió a nadie, pero ahí se vio y me dicen que hay fílmica de gente recibiendo dinero en ese hecho. De todas formas y maneras, lo importante es que se le dé la oportunidad al tercero imparcial de fallar en base a las pruebas que le sometan las partes y que se dejen los francotiradores de la envidia, los que están tratando de despojar a Antonio Espaillá a través de interpósitas personas y metiendo la procesión por otra calle de sus medios, porque eso es lo que hay. Busquen quienes promueven, busquen quiénes son los que hacen publicidad de esa marcha. Y reitero, ¿quién va a financiar esa marcha? ¿Quién está reuniendo los millones de pesos que se necesitan para esa marcha? Porque yo estoy seguro que en esa marcha van a aparecer con poloché, van a aparecer con cartelones, van a aparecer con una serie de instrumentaciones que cuestan mucho dinero, que hay que llevarlo a serigrafía y a vocear y a decir cosas con el único objeto de tratar de influir en la justicia para que entonces se tome una decisión no conforme a la ley. Vamos a esperar, no nos desesperemos, que será el tercer imparcial, que es el juez o los jueces cuando vaya a juicio de fondo, porque hasta ahora está en la etapa preliminar. Y en la etapa preliminar, el señor Espaillá y sus abogados lo que están pidiendo es que se le permite el expertise a los escombros que están ahí. Que no es verdad, como se quiere decir, que se han desaparecido, que ya está contaminado la escena. No, eso está resguardado, esperando esa decisión final del juez de lo preliminar. Y dejen de estar asusando a la población, porque cuando los jueces toman medidas que van en contra de algunos intereses, lo primero que tipifican a los jueces que se vendieron. Permitan a la justicia que la justicia hable por sí y que determine quién es culpable o no, si se cometieron cualquier acciones. Lo que sí se lamenta es que se le quiera sacar beneficio a la sangre, a las osamentas, al dolor de los familiares de esas personas que murieron lamentablemente en ese hecho, que fue un hecho, vamos a decir, fortuito. Vamos a decir fortuito hasta ahora, porque no se tiene el expertise de los escombros. Denle la oportunidad a la justicia que actúe y dejen de estar asusando odio por el hecho de que quieren despojar a través de tratativa a Antonio Espaillá de los medios que ha adquirido de forma lícita y que lo está manejando con suficiente presteza, con suficiente prudencia y que hace aporte muy importante a la población dominicana.